Señal directa. Usted lo sabe, octubre es el mes de concientización para la prevención del cáncer de mama. La diferencia se encuentra en la detección oportuna. Para platicar al respecto, agradecemos el que nos acompaña el doctor Gilberto López Gálvez, ginecólogo del ISSSTE en Jalisco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Josefina José Ángel, por la invitación. Espero que la plática que demos el día de hoy sea de utilidad para la gente que nos escuche y que nos ve. Muchas gracias. Bienvenido. Lamentablemente la principal causa de muerte, ¿no? Cuando hablamos justo de las cánceres. La principal causa de muerte en cáncer en mujeres, el cáncer de mama, de hecho representa el 25% de todos los cánceres en mujeres y es el primer lugar en el mundo, el primer lugar en México, tanto en número de casos y en mortalidad, en muertes. Por eso la importancia de que la gente conozca y que sepa que el mes de octubre es el mes que se reconoce el mes de cáncer, pero que todas las mujeres deben de estar conscientes de que todos los meses deben de hacerse prevención para poder reducir esta tasa tan alta de incidencia que tenemos en nuestro país. Así es. Doctor, se decía hace un tiempo que este tipo de problemas tenía que ver más con el ADN de las mexicanas e incluso con latinoamericanas, porque nos decían que era más el porcentaje en esta zona, pero ahorita acaba de decir que no, que es como muy generalizado, muy global el problema. ¿Tienen detectado las edades donde hay mayor incidencia? No sé, mujeres entre 40 y 50, incluso hombres, ¿verdad? Porque hay cáncer de mama. Hay cáncer de mama también en hombres. O de 60, 70, ¿en qué población? ¿En qué rangos? En nuestro país, la edad principal se encuentra entre los 50 y 60 años. Solamente un 13% se detecta en pacientes menores de 40 años. Entonces, el pico máximo está entre los 50 y los 60 años. Pero un factor de riesgo es la edad. Entonces, a mayor edad hay mayor riesgo de tener cáncer de mama. Y de ahí se pueden derivar otros factores de riesgo. Mencionaba sobre los factores genéticos. Realmente mucha gente asocia el cáncer a factores genéticos, pero la realidad es que solamente el 5 al 15% de los cánceres se deben a un factor genético. El otro 85% de los cánceres se deben a un factor adquirido por la persona y de ahí se derivan factores de riesgo, por ejemplo, como la obesidad, que es un problema tan grande en nuestro país. Y por eso es importante, hay una página que se encarga de hacer las estadísticas a nivel mundial y hace una predicción de cómo va el cáncer en el mundo. El cáncer de mama, en general todos los cánceres están avanzando y se pronostica que para el 2040 va a haber un 50% más de cáncer de lo que hay en este momento. Entonces, por eso es la importancia de la detección. Actualmente, por ejemplo, en 2020 se detectaron 30,000 nuevos casos de cáncer. Se estima que para el 2040 vaya a haber 45,000 casos nuevos de cáncer. Entonces, esto habla de que es un 50% más de cáncer en 20 años. ¿Tiene que ver entonces más con temas de alimentación y hábitos en general? Tiene que ver con los factores de riesgo. Definitivamente nuestros hábitos, nuestro estilo de vida ha cambiado. La obesidad es un factor de riesgo totalmente asociado, no solamente a cáncer de mama, sino a muchos otros cánceres. Y de ahí se pueden derivar otros factores de riesgo, por ejemplo, como la edad, cada vez vivimos más años. La edad es un factor de riesgo para cáncer. Obviamente el ser mujer es un factor de riesgo para cáncer. Hay otros factores importantes, por ejemplo, los familiares, cuando tienen un familiar de menos de 50 años con cáncer, también tiene más riesgo de tener cáncer de mama los familiares. Bueno, de ahí se derivan otros factores. Pero sí hay factores de riesgo que se han modificado o incrementado por nuestro estilo de vida que hemos estado viviendo en los últimos años y eso ha aumentado la incidencia en cáncer en general. No, pues es que está tremendo porque dicen que tiempos pasados eran mejores y yo no sé si eran mejores o son peores, simplemente son distintos. Pero doctor, hacer conciencia de identificar esos factores de riesgo. Para empezar, habrá personas que ni siquiera los tengan así a la vista, ¿no, doctor? Identificar los factores de riesgo y hacer conciencia sobre la importancia de la prevención. Les voy a explicar por qué. Un paciente que se detecta a tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí, el pronóstico, si nos vamos por etapas, les va exactamente igual a las pacientes, tanto en Estados Unidos como aquí. La gran diferencia es que en Estados Unidos las pacientes se encuentran en estadio 1
y aquí las detectamos en estadio 3. En cáncer tenemos 4 etapas, 1, 2, 3 y 4. El 1 y el 2 siempre son tempranas, 3 ya cuando la enfermedad está avanzada y el 4 cuando la enfermedad se fue a otras partes del cuerpo. Entonces en nuestro país el 60% de las mujeres se diagnostican en etapas 3. Por ahí deriva la importancia de que sepan que se deben de hacer prevención. En México, en nuestro país, la verdad es que independientemente del nivel socioeconómico, no hay cultura de prevención. Desde la familia no hay cultura de prevención y por eso en nuestro país detectamos a las pacientes en etapas ya más tardías y claro que el pronóstico cambia porque una paciente cuando se detecta de manera muy temprana va a tener un excelente pronóstico. Estamos hablando de que a 5 años el 96% de las pacientes que se detectan, por ejemplo, en etapa 1, van a estar vivas y les va a ir excelentemente bien. Pero una paciente ya en estadio 3 ya tiene un pronóstico diferente y solamente 60% de esos pacientes van a llegar vivas a los 5 años. Y por eso la importancia de la prevención, que las mujeres sepan que hay que hacerse prevención. Y si quieren podemos hablar sobre cómo hay que hacer prevención. Sí, claro. Yo nada más aquí le mencionaría algo, doctor. Lamentablemente se ha dicho, no sé si las estadísticas que ustedes tienen en el ISSSTE lo confirman, que desde iniciada la pandemia nuevamente bajó el número de mujeres que acuden a realizarse los estudios respectivos. La pandemia nos vino a modificar y a cambiar el pronóstico de muchas enfermedades, porque claro que es de importancia lo que estamos viviendo, la pandemia, pero se desatendieron otras áreas y no solamente cáncer, sino todas las áreas médicas en general se enfocaron a COVID y entonces desde que la gente dejó de hacer prevención, yo tanto en mi consulta privada como en los pacientes trabajo en 2 instituciones, en el ISSSTE y otra institución, y en ambas las pacientes no tienen prevención. En la mayoría de las pacientes es muy raro la paciente que se hizo su mamografía o sus estudios desde que inició lo de COVID. Entonces, esto ha hecho que ahorita se hayan detectado más casos de cáncer, pero ya en etapas más tardías. Más avanzadas. Doctor, desafortunadamente el tiempo se nos agota, pero rápidamente platicarle a la audiencia. En campaña contra el cáncer de mama, ¿algo en especial por parte del ISSSTE? Sí, en el ISSSTE tenemos el 19 unas pláticas en Palacio Federal del ISSSTE. Yo voy a dar una plática sobre cáncer de mama, es abierta para la población general, sobre cáncer de mama, el pronóstico del cáncer de mama en estadios tardíos, que es lo que estamos viviendo ahora. Y el día miércoles 20 tenemos una feria de la salud en la que se va a ver desde salud bucal, papanicolaos, prevención de mama, vacunación, y también está abierto para la población general y para los derechohabientes del ISSSTE. ¿A partir de qué horas? Inicia desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Muy bien. Pues doctor Gilberto López Gálvez, médico ginecólogo del ISSSTE en Jalisco, gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias, estoy a la orden con mucho gusto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.